Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y todas las que estén aquí y a quienes nos estén viendo también de manera desfasada. Muy bienvenidos a este taller que estamos realizando desde Humana Consultores. Les cuento que mi nombre es Francisca Castro, soy terapeuta ocupacional, también profesora de danza. Y la idea es que el día de hoy podamos conversar, aclarar dudas, también quizás revisar un par de estrategias para que podamos entrenar la memoria en adultos. Esto también lo van a poder aplicar si tienen algún conocido o algún familiar. La idea es poder ir trabajando en nuestro bienestar desde antes de que comiencen a surgir alteraciones. Entonces, la invitación hoy día es que podamos entender un poco cómo funciona, en qué consiste la memoria, pero también que podamos aplicar en el día a día de manera súper fácil y accesible distintos ejercicios o distintas herramientas para que ustedes la puedan trabajar o la puedan trabajar con otras personas. Les comento entonces que este taller lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Vamos a presentar un poco el tema. Si van surgiendo preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat. Y al finalizar, vamos a dejar un momento de consultas para poder aclarar y orientarlos de mejor manera. El ideal también es que si vamos proponiendo ciertas estrategias, las vayan practicando en el momento y que vayan tomando nota, porque la idea es que todo lo que vayamos conversando, ustedes luego lo puedan adecuar a su propio contexto y a su propia realidad. Entonces, no necesariamente van a replicar las mismas cosas, pero si se les van ocurriendo ideas o variaciones de lo que vayamos conversando, también es súper enriquecedor que lo vayan anotando para que no se les quede en el tintero y luego no se olvide. Como les comentaba al comienzo, la idea de trabajar hoy día es que podamos tener la capacidad de entrenar nuestra memoria, que es un tema muy relevante en el adulto. Hay muchos mitos también acerca de la memoria. Los invito también, si están por ahí, a que puedan escribir en el chat qué idea o qué entienden por memoria, qué piensan cuando traemos ese concepto aquí a la mente, porque muchas veces nos asustamos y pensamos que podemos estar teniendo alguna alteración o que podemos estar desarrollando alguna enfermedad por pequeñas alteraciones de la memoria y no necesariamente es así. Entonces, lo primero que vamos a revisar es ¿qué es la memoria? La memoria es un proceso de nuestra mente, un proceso a nivel cognitivo que nos va a ir permitiendo recibir cierta información y almacenarla en el cerebro. Igual como que fuera un computador o un libro, en el fondo tenemos una especie de ordenador aquí en el cerebro y vamos a ir recibiendo cierta información, la vamos a codificar, clasificar, darle valor, y a través de este proceso también la vamos a poder almacenar, es decir, la vamos a poder retener y guardar para tener la capacidad de poder recuperarla cuando nos sea necesario o cuando de manera voluntaria queramos acceder a algún tipo de información que nosotros ya guardamos. Entonces podríamos decir a grandes rasgos que la memoria la podemos comprender en tres partes. Primero, codifica la información, o sea, veo lo que está en el exterior, veo los estímulos, le pongo un código y lo ingreso. Para eso yo necesito tener la capacidad de percibir mi entorno, que eso puede ser desde el olfato, el gusto, el tacto, la visión, todos los sentidos en el fondo. Entonces, luego que yo lo percibo y lo codifico, una vez que lo comprendo, voy a tener la capacidad o no de almacenarla, es decir, guardarla aquí en el cerebro o en mi propio cuerpo, en mi experiencia. Una vez que ya está guardada, es que voy a tener la capacidad o no de finalmente recuperar esa información y utilizarla. Ustedes quizás se podrán remontar al colegio, que muchas veces aprendimos materia, aprendimos cosas, pero que en realidad nunca más las ocupamos después, y lo más probable es que no nos acordemos de ciertas asignaturas, ciertas unidades, porque en el fondo lo más importante de la memoria que me gustaría transmitirles hoy día es que tiene que ser significativo. Para que nosotros podamos hacer un buen uso de esta función de la mente, tiene que ser algo que realmente vayamos o a poner en práctica o que sea importante para nosotros, porque si no, va a ser más difícil que logremos tener como esconder su nombre. A veces, si es que estamos en algún proceso de salud,
nos hacen alguna evaluación y no logramos memorizar lo que tenemos que memorizar y decimos, tengo problemas de memoria. Y al tiro caemos en esa clasificación. Entonces, lo que les quiero comentar también hoy día es que antes de la memoria tenemos una palabra, un concepto muy importante que es otra función de la mente más básica todavía, que es la atención. Si yo no estoy atenta o atento, muy difícilmente voy a poder percibir un estímulo, luego almacenarlo, clasificarlo, guardarlo y mucho menos ponerlo en práctica o hacer uso de este. Entonces, algo que, al menos en mi experiencia, ha sido recibido como una buena noticia para los adultos, eh, es que a veces está antes el problema, y es que estamos desatentos. Entonces, si yo no estoy poniendo atención con todos mis sentidos hacia lo que debo o necesito hacer, la memoria puede que no funcione, no porque tengamos un problema de memoria, sino porque el paso previo no lo estábamos logrando ejecutar. Entonces, recapitulando, lo primero que tenemos que traer a la conciencia o pensar cuando hablamos de memoria es tener la disposición, estar atento, estar con todos los sentidos dispuestos a aquello que queremos memorizar. Esta atención se puede ver afectada por múltiples factores y que ahí quizás ustedes puede que se sientan a veces identificados cuando estamos estresados, cuando estamos cansados, cuando hay algún problema emocional que nos tenga un poco eh, valga la redundancia, desatentos o preocupados en otro tema. En el fondo, lo que está generando ahí es que toda nuestra atención, toda nuestra energía está direccionada hacia otro lugar. Entonces, la idea es poder trabajar siempre la atención antes de ponerse a trabajar o estimular la memoria. Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, les voy a dar también ejemplos. Eso por una parte. Y lo segundo que les quería comentar es entender que la memoria tiene diversos tipos o la podemos entender de diversas formas, de diferentes tipos de clasificaciones en general. Como yo les decía al principio, puede que a veces un olor nos traiga un recuerdo. Y a través del olfato estamos haciendo toda la conexión neuronal de meternos en esa cajita de nuestro cerebro de una información que fue percibida, fue guardada y tener la capacidad de recuperarlo. Es decir, traer ese recuerdo, evocar ese recuerdo al presente. Y así con todos los sentidos. A veces tenemos memoria visual, auditiva, táctil, em, bueno, y como les decía, de todos los sentidos. Entonces, no necesariamente nos va a ser más fácil poder memorizar o poder recordar ciertas cosas de la misma manera que a una persona de al lado y puede que ninguno de los dos tenga ningún problema de memoria. Simplemente funcionamos o tenemos facilidades distintas. De la misma manera, también tenemos la memoria que se le llama memoria de trabajo o memoria de habituación y que también a veces se entiende como memoria corporal. Por ejemplo, el andar en bicicleta. No necesariamente uno aprende a andar en bicicleta pensando o estudiando cómo se anda en bicicleta, sino que es la memoria celular, la memoria corporal que de tanto repetir una acción, finalmente ya la incorpora. Y no necesitamos, generalmente no debiéramos necesitar de ningún esfuerzo mayor para poder recordar, es decir, para traer ese aprendizaje motor o esa experiencia corporal para poder sacarla y poder aplicarla si es que algún día, después de 20 años, por ejemplo, quiero volver a andar en bicicleta. Obviamente quizás nos cuesta un poquito por otro tipo de cosas, pero en el fondo el aprendizaje, la memoria del cuerpo al hacer esa actividad va a quedar, va a quedar impregnada, impresa en nuestro cuerpo. Hay algunos autores que también hablan de la memoria situacional. Por ejemplo, que en ciertos contextos siempre hay una escalera. En mi casa, por ejemplo, siempre hay una escalera al salir de cierta pieza. Entonces ya contextualmente o situacionalmente ya nos aprendemos cierto recorrido, ya tenemos un esquema en nuestro cuerpo, en nuestra cabeza, y no necesitamos de estar atentamente mirando todo lo que está en el entorno porque ya nos aprendimos el camino, ya tenemos un recorrido memorizado. Eso también se le llama memoria situacional o memoria contextual.
Y otro ejemplo que les quería dar es, por ejemplo, el de las personas que bailan o que hacen algún deporte, algún arte marcial, alguna danza, porque el proceso cognitivo y físico que implica, por ejemplo, el aprenderse una coreografía, va a ser el mismo, pero para distintas personas puede funcionar completamente diferente. Y las estrategias que usemos pueden ser muy distintas para lograr a veces el mismo objetivo, que puede ser aprendernos una coreografía, aprender una secuencia de movimientos de un deporte, de un arte marcial, o simplemente estudiar. Si tenemos que aprender una lección nueva o nos estamos capacitando para el trabajo, hay personas que les funcionan ciertas estrategias que a otras no. Entonces, todo eso va a tener que ver con los diferentes tipos de memoria y cómo funcione cada uno de nosotros y nosotras. Eh, y por otro lado, como mirándolo desde otra perspectiva, también nos vamos a encontrar que lo más probable es que ustedes lo hayan escuchado alguna vez, es que tenemos la memoria de corto plazo y la de largo plazo. La de corto plazo es, como lo dice su nombre, momentánea, en el aquí y el ahora. Y la de largo plazo, efectivamente, es la que nos permite almacenar todos estos recuerdos durante el tiempo, que por lo generalmente tienden a ser los aprendizajes más significativos, los que realmente logramos como aprender desde ese lugar, como, em, porque en el fondo tiene que ver con que le damos un sentido o tiene una utilidad para nosotros, por lo tanto, al repetirlo tantas veces ya quedó impreso en nuestra experiencia. Aquí me gustaría invitarlos a que, si es que están ahora o si lo están escuchando después, puedan hacer el ejercicio de tratar de ponerse en distintas situaciones para ir identificando de qué manera o qué tipo de memoria les es más fácil. Hagan distintos ejercicios. Por ejemplo, como les comentaba, si les gusta bailar, tratar de aprenderse una coreografía y ver cómo funcionan en esa situación. Si son más visuales, por ejemplo, como vamos a ver si es que alcanzamos a ver algunas imágenes, revisar unas imágenes y tratar de recordarlas luego. Si son auditivos, pensar, me cuesta mucho aprenderme una melodía o a veces me es más fácil aprenderme secuencias numéricas como un número de teléfono o un root de manera más cantada o más melódica. Eso es un tip que me gustaría que pudiesen tomar en este taller, que en el fondo es empezar a conocerse, empezar qué tipos de memoria y en qué situaciones les es más fácil memorizar. Algo muy importante también es que si ustedes están notando algún problema de memoria, como les comentaba, es importante entender a dónde está ocurriendo el problema. Si inicialmente no estamos prestando atención, ya sea porque estamos cansados, porque estamos con hambre, porque estamos estresados, porque no es nuestra prioridad o porque estoy preocupado de atender otras situaciones, o es un problema de memoria 100%, que aunque yo me disponga realmente de aprender algo, algo pasa en el proceso, en estas tres fases que yo les comentaba al comienzo, que no se logra resolver. Entonces, los invito a hacer esa autorreflexión porque es importante para poder trabajar y para poder mejorar, irse conociendo, ir reconociendo a dónde estamos un poquito más cojos. Y también es importante reconocer a dónde está nuestro potencial, a dónde está nuestra fortaleza, para que a la vez que trabajamos, también desde ahí agarrarnos para ir proponiendo ciertas estrategias, ¿cierto? Y esto obviamente aplica tanto para ustedes como para los adultos con los cuales ustedes quieran trabajar. Em, bueno, como soy terapeuta ocupacional, les quería también invitar a reflexionar de lo importante que es la memoria en nuestro día a día, en nuestra vida. Nosotros tenemos distintas áreas de ocuparnos en el diario. Tenemos nuestras actividades diarias, que son alimentarnos, bañarnos, asearnos, ir al baño, etcétera, vestirnos. También tenemos otras actividades que son hacia los terceros. Por ejemplo, cuidar un hogar, cuidar a nuestros hijos, cuidar a algún familiar, cuidar a nuestras mascotas, que son todas las cositas que ya no van directamente para mí, sino que yo estoy ejecutando hacia un otro. Tenemos nuestro trabajo, tenemos la educación, en el caso de que estén, por ejemplo, a la par de trabajando, estén estudiando algo, se estén capacitando, estén formando o simplemente estén aprendiendo algo nuevo en su contexto laboral.
tenemos la participación social, cómo nos vinculamos con nuestro entorno, con nuestras redes, con nuestra familia. Generalmente se piensa que es más para los niños, pero también para los adultos tenemos el juego, cómo nos divertimos a través de actividades lúdicas, cómo nos desempeñamos en actividades lúdicas. El sueño y descanso, por otra parte, que aquí me gustaría detenerme porque a veces se piensa eh, que podemos prescindir o que podemos quitar la importancia, pero específicamente en el tema de hoy, para la memoria y para lograr prestar atención y atender a lo que queramos, es necesario que estemos descansados y que estemos tratando de respetar nuestro sueño. Pero eso puede ser tema también para otro momento. Y por último, el ocio y el tiempo libre. Todo ese tiempo en que le dedicamos no a una obligación, sino que o a hacer algo que no tenga un objetivo necesariamente productivo, por ejemplo, ver una serie, que podría ser ocio, o el tiempo libre, que es algo que realmente nos provoque placer. Para todas estas cosas, vamos a tener que estar ocupando la memoria. Eh, y ahí también la invitación es un poco a reflexionar en todas estas áreas de mi vida. Si, por ejemplo, si yo percibo que tengo alguna alteración de la memoria, ¿en qué me está afectando? ¿Qué es lo que me está dificultando participar en educación, en el trabajo, en las actividades que son personales o para terceros? ¿Dónde veo yo que puede que me esté alterando un poco el tema de la memoria y que no me permite sentirme completamente satisfecho ejecutando esa actividad? Todo esto también para irnos un poquito conociendo. Ya, vamos a pasar ahora a las alteraciones de la memoria, que quiero comentarles brevemente que en el fondo eh, puede ser en la parte previa, que era la atención, y por otra parte ya puede ser netamente la memoria y que podemos entonces tener una alteración en la percepción, en la recepción del estímulo, en el almacenamiento del estímulo, o puede que eso esté perfecto, pero no tengo la capacidad de ir a recoger esa información para poder aplicarla en el medio. Eso se los comento para que tengamos una noción, que a veces pueden haber pequeños detalles que hagan la diferencia en cómo vamos a abordar el entrenamiento de la memoria. Y lo más importante que quiero que, dejarles también es que antes de sentir este miedo, porque estoy perdiendo la memoria, y que a veces me ha pasado que con alteraciones de memoria es como estoy desarrollando Alzheimer, o está generando demencia, o al ser adulta mayor y por ser vulnerable y estar teniendo problemas de memoria, está con una demencia. em, Tenemos que prestar atención a que si esa alteración de la memoria, ese problema de memoria que estamos nosotros percibiendo, nos está afectando sistemáticamente en la funcionalidad. Si a veces, por ejemplo, ahí también les invito a escribir ejemplos, si es que están por ahí en el chat. Por ejemplo, no sé dónde dejé las llaves, o se me quedó el cargador del celular en otro lugar distinto al que tengo que ir, se me olvidó el almuerzo, no me acuerdo qué es lo que iba a hacer, o a veces vamos a una habitación y decimos qué es lo que venía a buscar. Ese tipo de cosas es normal y puede deberse a un sinfín de factores, principalmente estrés, inatención, que es lo que hablábamos, no tener atención en lo que estoy haciendo, estar mucho en el futuro, estar siempre preocupado de otra cosa más que atender a lo presente. Pero en el fondo quiero que les quede la tranquilidad de que si a veces olvidamos cosas o tenemos problemas de memoria, no necesariamente hay una alteración propiamente tal, no necesariamente nos tenemos que preocupar y pensar que se va a desencadenar como una bola de nieve, por ejemplo, en Alzheimer. Misma cosa cuando ustedes se estén vinculando con sus papás o con personas mayores, con algunos familiares que sean ya de edad más adulta. Lo importante aquí es estar con las antenas bien paradas, de ver hasta qué punto está afectando esto en la vida diaria de las personas. Le está obstaculizando el trabajo, ya no le permite un buen desempeño. A los niños, por ejemplo, aquí estamos hablando de adultos, pero igual si de pronto ustedes tienen un hijo, el problema de memoria realmente le está obstaculizando su desempeño escolar. eh, y así, ir viendo hasta qué punto está afectando, porque si no afecta que ustedes funcionen diariamente en todas las áreas, simplemente estimular y ir a pesquisar a dónde está el foco.
si no estamos atentos o si hay un problema de memoria que no necesariamente va a ser una alteración, para, para también transmitirles esa calma que a veces tiende a no estar. En los adultos mayores, la pérdida de roles a veces cuando dejan de trabajar o cuando empiezan a tener cada vez menos actividad, menos interacción social, eh, es normal que hayan ciertos cambios cognitivos, al igual que en lo físico, que en el cuerpo. En el fondo, si yo tengo un músculo que de a poquito comienza a envejecer, sumado a otros factores ambientales, a la alimentación, al descanso, al ejercicio, a la activación, a hacer uso de ese músculo, es natural que se comience a bajar su función, ¿cierto? Lo mismo nos va a pasar con la memoria o con las funciones cognitivas en general. Si una persona mayor cada vez más está con menos actividad de todo tipo y por el proceso de envejecimiento natural, perdón, es normal, es esperable que haya una baja en las funciones cognitivas, pero propias del proceso natural de envejecer. Y aquí lo importante es, en el fondo, llegar en ese momento para tratar de estar lo mejor posible. O sea, si ya se están reduciendo las actividades, ya se reduce la interacción social, ¿cómo mantengo yo funcionando la mente, ejercitando la mente para estar de la mejor manera? Existe el mito de que la demencia o el Alzheimer es sinónimo de adultez mayor y eso lo queremos erradicar. No por estar envejeciendo necesariamente voy a tener problemas de memoria. No por envejecer necesariamente voy a tener demencia. Es multifactorial. Entonces aquí la idea es transmitirles que al igual que como cuidarse el cuerpo, también queremos cuidar esta parte del cuerpo. ¿Ya? Y eso se puede lograr con actividades muy sencillas a lo largo del día o algunos días a la semana. Y la otra cosa que les quería mencionar es que siempre podemos mejorar la función cognitiva, siempre podemos mejorar la mente. Entonces, a cualquier edad, si ustedes de repente están viendo este video y están pensando en su papá o en algún familiar que de pronto tiene 80 años, es autovalente, es independiente, no importa que nunca antes haya hecho ejercicios de estimulación cognitiva, es un buen momento para comenzar siempre. Siempre se puede mejorar y siempre se puede entrenar la mente y va a servir, va a ser muy útil. Entonces, aquí quería mostrarles una imagen. Voy a compartirles un poquito la pantalla. Este era uno de los ejemplos que le quería mostrar. En el fondo aquí, eh, esto para entrenar la memoria, lo primero que tenemos que hacer era preocuparnos de la atención, ¿cierto? Acá les pongo tres imágenes, una con letras, otra con números y otra mezclando números y letras. Esto ustedes lo pueden buscar por internet, venden libros de esto, pero en el fondo es de muy fácil acceso y es un ejercicio que se puede repetir constantemente. La idea de esto es proponerle a la persona o a ustedes mismos, por ejemplo, vamos a buscar solamente la letra T en el primero, en el de más a la izquierda. Vamos a buscar solamente la letra T y tienes que marcar la letra T. Entonces la persona lo único que tiene que hacer es fijar su atención en descubrir todas las letras T que estén en ese recuadro. Obviamente hay unos que son más pequeñitos y ahí podemos ir adecuando la actividad de acuerdo a la persona que lo esté ejecutando. ¿Qué es lo que vamos a lograr con esto? Como les decía, traer la atención. Si es que la atención está en la actividad, de ahí es mucho más fácil que podamos empezar a trabajar la memoria. En el segundo es lo mismo, es un poco más complejo, con números tiende a ser más difícil lograr poder, por ejemplo, marcar el número que se esté pidiendo y luego ya, mezclando números con letras, obviamente sube un poco la complejidad. Y esto, por ejemplo, ustedes lo pueden variar. Tenemos la primera imagen y una vez que ya logramos hacer la atención con lo más básico, que sería marcar una letra, en otra imagen, similar a esta, pedimos 2. Luego puede ser pedir 3. Misma cosa con los números y ya en el mixto que tiene alfanumérico, ahí el ideal es poner un número y una letra, o 2 y 2. Otra cosa que podemos hacer aquí, ya al tiro para empezar a trabajar la memoria, por ejemplo, sería contar cuántas letras A y cuántas letras T hay,
y luego dejar pasar un tiempo y volver a recordar cuántas marqué en cada una de las imágenes. Em, Voy a dejar de compartir ahora. Ahí sí. Ese ejercicio que acabamos de hacer pueden ser distintos. Por ejemplo, cuando tenemos dos imágenes y estamos buscando las diferencias. Eso también nos ayuda a estar con la atención activa. Si es que yo logro ejecutar esa actividad buscando las diferencias, eh, es porque efectivamente estoy logrando activar la atención. Que en el fondo activar la atención sería como echar a andar el auto. La memoria sería este auto que va a ir avanzando y que queremos trabajar, pero para poder hacerlo trabajar, yo echo a andar el auto a través de activar la atención. Otro ejemplo, eh, que se los voy a mostrar ahora. En este caso, tenemos una imagen bien sencilla que yo también la saqué de internet, puede ser cualquier imagen, que tenga distintos objetos. Esta es bastante básica porque si se fijan son puros objetos cotidianos que ocupamos en el día a día o que son de fácil identificación como un tenedor, una flor en un macetero, un reloj, unos botones, etc. Esto se los pongo porque es bien diverso de poder replicar y poder modificar. Acá la idea es poder observar una imagen que podemos partir primero con poquitas y luego vamos agregando distintas imágenes o distintas situaciones y las observamos por un tiempo dado. Por ejemplo, un minuto, 10 segundos, 30 segundos. Y luego damos vuelta a la imagen y anotamos todo lo que hayamos visto. Ese es un ejemplo que pueden, un ejemplo de actividad que pueden realizar. Con esta misma imagen, si queremos trabajar además, no solamente retener los objetos que observamos, sino que también tener un trabajo de memoria a nivel espacial, a nivel de organización visual y espacial, que en el fondo sería complejizar un poco más el ejercicio, lo que haríamos sería, por ejemplo, miramos esta imagen y damos vuelta y tenemos que escribir o dibujar en el lugar exacto donde estaban estos objetos. Ahí no solamente tenemos que prestar atención a los objetos que estaban y la cantidad de objetos que estaban, sino que además la relación espacial entre ellos. Y eso ya es un nivel de complejidad mayor. Al igual que el tema de los números o de las letras, cuando teníamos que seleccionar cada uno y prestar atención, si se fijan, para lograr ejecutar esto, yo tengo que estar atendiendo, tengo que estar con mi nivel de alerta puesto en la actividad o si no, esto simplemente no va a funcionar. Esto también lo podemos hacer caracterizando aún más el tipo de imagen. Por ejemplo, si es que la peineta fuera de un color, el reloj fuera de otro color, la taza fuera de otro color, no solamente estamos recordando el nombre, la ubicación espacial, la organización y relación entre ellos, sino que también ciertas características del objeto. Y así vamos subiendo el nivel de complejidad de la actividad con algo bien básico que en el fondo es recordar la imagen. Que esto es un poco lo que les decía recién. Aquí ya los dibujos son más complejos y podemos hacer este mismo ejercicio con dos variaciones. Uno, por categoría, por ejemplo, el tipo de deporte. Y en otro caso sería agregando características, que es como lo que les mencionaba del color. Hay dos personas, uno tiene un pie arriba, el otro tiene un pie abajo, se observa una sombra, además están utilizando una pelota. En el fondo, hacer una retención, primero una atención, una percepción y luego una retención de la información mucho más rica y mucho más detallada, que el ideal sería poder ir cada vez llegando a complejizar un poco más los ejercicios, pero obviamente de manera progresiva. Entonces, otro ejemplo que les voy a dar es el siguiente, que este tiende a ser muy fácil con los adultos. Ahora cada vez es todo más digital, puede ser digital de igual manera, pero en el fondo, si es que las personas todavía, ustedes o sus papás, sus familiares que son adultos, siguen teniendo acceso a los diarios, esto funciona perfecto. Un día a la mañana llega el diario y leemos la noticia. Entonces, yo aquí
un poco se los clasifiqué, pero esto puede ser también de manera libre. Leemos la noticia y el primer ejercicio más básico sería dejar pasar un rango de 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos, y sin mirar la noticia, hacer un relato hablado de todo lo que recuerdo de la noticia. Esto obviamente se va a poder realizar para alguien que es capaz de leer. Si es que alguien no es capaz de leer, la idea, por ejemplo, podríamos variarlo a que alguien le lea la noticia, con una voz adecuada, con un ritmo que permita a la persona ir clasificando la información. Lo más básico, como les decía entonces, leo la noticia, dejo pasar un rango de minutos entre 5 y 10, y luego la relato, oral y verbalmente, todo lo que me acuerde. Simplemente discurso libre. Y de ahí el ideal es poder revisar nuevamente la noticia e ir viendo si es que fue correcto lo que estoy diciendo, si es que hay alguna información importante que me faltó, alguna información que cambié, que eso a veces tiende a pasar y es bastante común que tendemos a completar la información que nos falta con nuestra experiencia previa que puede no tener nada que ver con lo que estamos haciendo. Y en el caso de acá, yo les puse tema principal, subtema, fecha de la noticia, resumen, proponer otro título. ¿A qué me refiero con esto? Podemos leer la noticia y en una hoja en blanco completar estas preguntas. Esto es mucho más dirigido, entonces nos ayudaría quizás a comenzar a practicar este tipo de ejercicios. Como tengo las preguntas bien claras y bien dirigidas, eso nos va a ayudar a la información que tenemos en la mente a llegar hacia allá, llegar hacia ese camino y direccionar cuál es la información que quiero sacar, que quiero en el fondo poner a disposición de la actividad. Entonces, en este caso, se lee, se deja pasar un tiempo y en una hojita en blanco, sin tener acceso nuevamente a la noticia, vamos completando por tema, subtema, fecha de la noticia, etc. Esto, como sale aquí a la izquierda, yo lo pienso con noticia porque todavía las personas adultas muchas veces acceden al diario físico, pero puede ser un libro, un capítulo de un libro, una revista, un poema, incluso una canción que no conozcamos. Y esto también es a través de la visión, pero como les decía, si alguien no sabe leer, puede ser a través del oído, que alguien le relate. La música también puede ser escuchar una canción, escuchar un poema y retener la información a través de lo auditivo. Y lo mismo también con lo visual en aspectos ya más de dibujo, de interpretación o de dibujos abstractos, ¿ya? Se puede aplicar para todo lo anterior. Entonces aquí hemos revisado un par de ejemplos que son bastante simples, pero que en el fondo ustedes a partir de esas ideas podrían extrapolarlo a su cotidiano o sacar desde estos mismos ejemplos otro tipo de actividades que se adecúen más a su contexto o lo más importante que se adecúen a sus intereses. Les iba a comentar también, acá. Como les mencionaba, aquí lo importante es no preocuparse si es que estoy teniendo algún tipo de problema de memoria, sino que a través de lo que conversamos hoy día, ya tener quizás una herramienta más para saber cómo pensar el cómo está funcionando mi memoria, dónde veo yo la alteración, me afecta solo en el trabajo o en realidad también me afecta en la casa, con mis hijos, con mis hermanos, con mis padres, porque todo eso va a ir dando luces y nos va a permitir también que ustedes vayan viendo si es necesario o no, si les está afectando realmente o no, como para acudir a un profesional. De igual manera, esto ustedes lo van a, porque puede que haya sido igual harta información, la idea es que ustedes cuenten con este material, que cada vez que ustedes quieran visualizarlo, puedan hacerlo a través de nuestras plataformas de Humana Consultores. También comentarles que en el fondo, si ustedes están percibiendo que de pronto sí necesitan o sí requieren de algún apoyo de nuestros profesionales, están las plataformas, están los medios para que ustedes puedan consultar, puedan solicitar, puedan acceder al apoyo. Y también que se vayan enterando de todos los talleres que vamos a estar dando, las consultorías, los webinars, a través de todas nuestras plataformas digitales de Humana Consultores. Así que les doy las gracias, espero que hayan podido disfrutar de este taller.
que les haya servido para aclarar o tener una mejor noción de cómo podemos y de qué manera podemos hacernos cargo de esta función tan importante que es la memoria. Y eso, los dejo muy bienvenidos a que puedan seguir nuestro calendario de actividades, ahí que revisen en la página web y también en los otros espacios. Y agradecerles también por su atención, que estén muy bien. Aquí me despido desde este taller de Humana. Que estén muy bien y hasta luego. Chao.